Buenos días, soy Sergio Pasteris, profesor titular de la Cátedra de Biología. En la clase de hoy vamos a estudiar el citoesqueleto y vamos a evaluar cada uno de sus constituyentes. El citoesqueleto es una compleja red tridimensional de filamentos proteicos que se distribuyen en todo el citoplasma de las células eucariotas, como puede observarse en la fotografía de la izquierda. Fíjense cómo avanza el citoesqueleto desde el núcleo y llega hasta la membrana plasmática. En la fotografía de la derecha es el microscopio electrónico de transmisión. Se observan más en detalle algunos de los componentes del citoesqueleto, como los microfilamentos y los microtúbulos, y vemos ya que hay una diferencia fundamental en el tamaño de los mismos. En el caso particular de las células animales que no poseen pared celular, como ya estudiaron ustedes en las primeras clases, el citoesqueleto va a ser quien va a sustentar el volumen citoplasmático, a diferencia de las células vegetales que poseen pared celular y que es la encargada de realizar ese sustento. Ahora bien, a diferencia de nuestro esqueleto óseo o endoesqueleto o el exoesqueleto en el caso de los invertebrados, el citoesqueleto es una estructura, podríamos decir, dinámica, que se va a reorganizar constantemente a medida que la célula, por ejemplo, entra en división celular, cambia de forma o responde a alguna señal extracelular o estímulo externo. Asimismo, podemos decir que el citoesqueleto representa también, además de representar, digamos, el endoesqueleto, representa los músculos de la célula, si lo comparamos con un organismo superior. Y de esa manera va a ser el responsable directo de diferentes tipos de movimientos a gran escala, como por ejemplo el deslizamiento de una célula en una superficie, el proceso de contracción muscular en el músculo esquelético, los cambios en la morfología de algunos tipos celulares, como por ejemplo el glóbulo rojo, o algunos cambios que se producen, por ejemplo, también durante el desarrollo embrionario, como por ejemplo la formación del surco o la formación del tubo neural. Sin embargo, también en el interior de la célula ocurren diferentes tipos de movimientos en los cuales participa el citoesqueleto y representa, digamos, la maquinaria fundamental para el traslado de orgánulos. Nosotros vimos en la clase anterior, en la clase de endomembranas, que los endosomas tempranos que surgen como consecuencia del proceso de endocitosis mediada por receptor, se trasladan posteriormente hacia la región del Golgi, ¿sí? Y allí maduran a endosomas tardíos. Bueno, casualmente hay dos componentes del citoesqueleto, como vimos, que son los microfilamentos y los microtúbulos, los encargados de realizar ese transporte del endosoma temprano hacia la región del Golgi. También participan, por ejemplo, en el movimiento de vesículas, los componentes del citoesqueleto. Esas vesículas que van a ir desde el Golgi hacia el endosoma, desde el Golgi hacia la membrana plasmática o en sentido retrógrado también, como vimos anteriormente. Asimismo, el citoesqueleto va a participar en la segregación de los cromosomas en las células hijas durante el proceso de división celular y también en la citocinesis, o sea, en la división citoplasmática en células animales. En las células eucariotas, los componentes del citoesqueleto son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. A la izquierda se observa una fotografía al microscopio de fluorescencia de una célula endotelial bovina. Fíjense cómo los componentes que se muestran en esta fotografía, microfilamentos y microtúbulos, en rojo y verde respectivamente, se extienden en todo el citoplasma de la célula, desde el núcleo hasta la membrana plasmática. Y en algunos casos, fíjense cómo muchos de ellos ingresan a las prolongaciones citoplasmáticas de la célula. Y
Muchos de ellos, en el caso de los microfilamentos, se concentran por debajo de la membrana plasmática y los microtúbulos se concentran cerca del núcleo, como veremos más en detalle. Sin embargo, las células procariotas no poseen todos estos componentes, sino que presentan una serie de proteínas estructurales que tienen una función análoga. FTCZ, por ejemplo, es un análogo de tubulina, sería un análogo de los microtúbulos y participa en la división celular. MRB es un análogo de actina que representaría los microfilamentos y determina la forma de la célula procariota, mientras que crecentina es un análogo de los filamentos intermedios y va a determinar la curvatura de la célula procariota. Como dijimos anteriormente, el citoesqueleto está constituido por una red tridimensional de filamentos proteicos. A la izquierda vemos una fotografía al microscopio electrónico de transmisión de una célula epitelial intestinal. Fíjense cómo se destacan los componentes del citoesqueleto. En el caso particular de los microfilamentos, estos ingresan desde la zona, digamos, cortical, es decir, por debajo de la membrana, ingresan hacia las microvellosidades y toman contacto con la porción más apical de la microvellosidad y también con la membrana plasmática. Y como veremos después, esto lo hacen a través de una serie de proteínas, utilizando proteínas accesorias. En la región en la región inferior, digamos, de la diapositiva, vemos los otros componentes del citoesqueleto que son los filamentos intermedios. Y ya vemos como el espesor de los mismos es superior al de los filamentos de actina o microfilamentos. En el esquema de la derecha, en la parte de arriba, observamos no solamente la distribución de los microfilamentos, de los filamentos intermedios y de los microtúbulos, sino también el espesor de los mismos y cómo en algunos casos ya comienzan a interrelacionarse con algunas estructuras como pueden ser vesículas, en este caso pueden ser vesículas o mitocondrias. En la parte más inferior vemos cada uno de los componentes del citoesqueleto. Vemos que los microfilamentos son los de menor tamaño, tienen un espesor de 7 nanómetros y están formados por actina como subunidad proteica, mientras que los microtúbulos, que son los de mayor tamaño, tienen 25 nanómetros, están formados por subunidades de tubulinas, mientras que los filamentos intermedios casualmente reciben ese nombre porque el tamaño es intermedio entre los dos, entre los microfilamentos y los microtúbulos, está ubicado entre 8 y 12 nanómetros, están constituidos por una familia de proteínas fibrosas. En esta diapositiva se observan tres esquemas de células epiteliales intestinales y a la izquierda de cada una de ellas su respectiva fotografía al microscopio de fluorescencia. Y vamos a ver en cada una de ellas cómo se disponen los componentes del citoesqueleto. En el caso de los microfilamentos, estos van a estar distribuidos por toda la célula, pero se van a concentrar principalmente por debajo de la membrana plasmática. Fíjense en la zona cercana a la microvellosidad cómo se concentran aún más e incluso ingresan a las microvellosidades, como veíamos en las diapositivas anteriores al microscopio electrónico de transmisión. ¿Qué función van a cumplir? Le van a otorgar soporte estructural a la célula y también van a participar en la motilidad de la célula. En el caso de los filamentos intermedios vamos a encontrar dos tipos, ¿sí? Fíjense que estos ya no ingresan en las microvellosidades, ¿sí? Uno de esos tipos va a formar una malla denominada lámina nuclear que se va a encontrar ubicada justo por debajo de la membrana nuclear interna. Y después vamos a encontrar otra, ¿sí?, red de filamentos que se va a encontrar presente en el citosol y le va a conferir resistencia mecánica a la célula. Recuerden que estos filamentos intermedios lo que hacían eran asociarse con
los desmosomas, ¿sí?, en la unión intercelular, y con los hemidesmosomas en la unión célula-lámina basal, como ustedes vieron en la clase de uniones intercelulares. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que son los microtúbulos, ¿sí? Estos, fíjense, son tubos largos, son rectos y surgen a partir del centrosoma, que es el centro organizador de los microtúbulos, y se van a distribuir por todo el citosol. Ya en la primera diapositiva hemos visto cómo se concentraban en la región cercana al núcleo, que es donde está el centrosoma. ¿Qué función cumple? Bueno, le otorgan soporte estructural a las células, como dijimos anteriormente, le otorgan motilidad y también le van a brindar polaridad. En esta diapositiva vamos a ver cómo algunos tipos celulares, como es el caso de las neuronas, células epiteliales, las fibras musculares esqueléticas o las células del epitelio respiratorio, mantienen su forma gracias a la presencia de los componentes del citoesqueleto. En estos casos particulares tienen una activa participación en el soporte estructural los microfilamentos, ya que van a impedir que la membrana plasmática de estas células se relajen y las células adquieran una forma esférica. Asimismo, en el caso de la motilidad celular, también van a participar los microfilamentos, como se observan en las células fagocíticas, ¿sí?, y permitiendo que cambien de forma. Pero también en este fenómeno van a participar los filamentos intermedios. En esta diapositiva se muestra fotografías al microscopio electrónico de transmisión de uniones de anclaje, es decir, uniones adherentes, uniones hemidesmosomas y uniones desmosomas. Fíjense cómo en la zona donde de las uniones, en el caso de las uniones adherentes, la zona más electrodensa está dado casualmente por la presencia de los microfilamentos, que son los que participan en este tipo, el componente del citoesqueleto, perdón, que participa en este tipo de unión. En los hemidesmosomas, ¿sí?, y en los desmosomas participan los filamentos intermedios, como veremos más en detalle en las próximas diapositivas. En esta diapositiva observamos en la parte superior dos fotografías al microscopio de fluorescencia de células en división celular. Fíjense cómo los microtúbulos aparecen teñidos en verde en ambos casos, y los cromosomas, dependiendo del estadio, aparecen teñidos en rojo, una célula ya en anafase, mientras que a la derecha aparecen teñidos en azul, que los cromosomas las células están en etapa de metafase, perdón. En la parte inferior de la diapositiva van a aparecer los microtúbulos asociándose con los dictiosomas. Es una célula vegetal. Entonces van a formar parte del fragmoplasto durante la citocinesis de este tipo de celular. Es decir, que lo que van a hacer los microtúbulos en esta etapa, digamos, es traccionar los cromosomas hacia cada una de las células, de las futuras células hijas, antes de que se produzca el proceso de citocinesis, es decir, de división citoplasmática. El citoesqueleto también posee otras funciones. Por ejemplo, participa en el proceso de endocitosis. Nosotros vimos cómo en la clase anterior, en la clase de endomembranas, vimos cómo los filamentos de actinas participan activamente en la formación de los pseudópodos. Y también participan, digamos, otra función del citoesqueleto es participar en el proceso de exocitosis. Intervienen en las interacciones intercelulares, van a modular los receptores de superficie, definiendo tanto su conformación como su función, y en el interior de las células se van a crear una suerte de compartimentos, ¿sí?, y de esa manera digamos, la célula va a tener una cierta organización funcional también. Como dijimos al inicio de las clases, los componentes del citoesqueleto
requieren de proteínas accesorias para llevar a cabo sus funciones. Bueno, y de acuerdo a la función, esas proteínas se van a clasificar en proteínas reguladoras, ligadoras y motoras. El funcionamiento de cada una de estas proteínas lo vamos a ver en detalle al estudiar cada uno de los componentes del citoesqueleto.